noviembre del 2011 nos encontramos en Casa Poli, entrevistando a don Eduardo Maynard acerca de los universos trascendentales del ser humano. Con Eduardo Maynard en Casa Poli, universos trascendentales del ser humano. Don Eduardo, queremos conversar un poquito acerca de la espiritualidad y trascendencia, la conciencia y la presencia divina, en relación al ser humano con la divinidad. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Bueno, es una pregunta bastante compleja y bastante difícil, y no propia de una entrevista casi frívola, ¿no?, en un lugar de Chile. Estas son preguntas muy trascendentes, muy importantes para el ser humano y para una posible, bueno, ni siquiera respuesta, pero para una meditación consecuente. Tú me preguntas sobre la trascendencia del ser humano, o, dicho de otro modo, la relación del ser humano para con la divinidad, para con la posible o una posible posición divina que es atingente como posibilidad del ser humano en un camino hacia la perfección mística o hacia la experiencia divina, pues. Sí, la experiencia mística es una experiencia divina, en el mejor sentido de la palabra. Ahora, yo creo que son, en este caso, como dice la Biblia, son muchos los llamados y muy pocos los elegidos, que tienen esta gran suerte o esta gran ventaja de haber experimentado o de experimentar, ¿no?, un cierto grado de cercanía o de proximidad de la base divina de la existencia, o la experiencia de Dios, pues, la experiencia directa, trascendente, intensa, mística. En esa experiencia, ¿qué tipo de creencias y rituales se pueden dar, o cómo lo va a vivenciar usted, o cómo lo ve? Yo no sé, yo estoy bastante lejos de una experiencia divina, y yo creo no haberla tenido directamente nunca en mi vida, sí, presente, categórica, absolutamente esencial. Yo creo que uno ha tenido ciertos atisbos, ciertas aproximaciones, estar un poquito en el camino de una cierta experiencia que lo liga o lo aproxima, ¿no?, a una dimensión espiritual, pero tener la experiencia de una posesión divina, yo personalmente no la he tenido todavía. Y en relación a la vida doméstica con el misticismo, yo creo que la vida doméstica está muy lejana y muy ausente de una mayor espiritualidad. La vida doméstica es doméstica. Uno tiene que solucionar, o tiene que realizar y solucionar una serie de funciones relacionadas con el cotidiano vivir. Y dentro del cotidiano vivir, la experiencia de Dios está bastante lejos, al menos dentro de nuestra civilización cristiana occidental. Yo creo que hay civilizaciones o hay culturas, especialmente orientales, en cuyo desarrollo cotidiano la presencia de Dios está más cerca. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Esta es una suposición. Pero parece que los pueblos orientales nacen con la conciencia absolutamente clara y definida que están en un orden divino. Y el contrapunto con la realidad. Y en contrapunto con nuestra realidad cristiana, en la cual nosotros llegamos a este mundo cristiano nuestro con el pecado encima, pues. Llegamos ya pecaminosos, ya culpables del pecado original que nos acompaña desde el primer momento en que estamos en este mundo. ¿No es así? En cuanto a la espiritualidad y trascendencia, como hablaba del tema de la conciencia y la presencia divina, ¿qué legado y sentido altruista se le podría dar a esa conciencia? ¿Cómo podría el hombre focalizarse o pararse en ese territorio de la realidad para ver esos mapas mentales de los cuales conversamos? Pero fíjate que yo tengo 79 años, ¿sí?, y estoy cada vez más convencido que el futuro del hombre es un futuro espiritual, pero espiritual auténtico, profundo, esencial. Ahora, no hay duda que la gente, o las personas y los ciudadanos generalmente confunden la religión con la vida espiritual. No hay duda de que dentro de ciertos aspectos de la religión está agazapada o está presente la vida espiritual como potencialidad y quizás también como realización en ciertos lugares, en ciertos claustros, ¿será?
Pero yo pienso que generalmente, esta es una idea personal mía, yo pienso que la Iglesia está mucho más preocupada de la moral y del comportamiento de los fieles que tienen para consigo mismos, para con el otro y también para con la Iglesia, que preocupada de una experiencia trascendente de tipo divino. Yo creo que esa experiencia está reservada a ciertos círculos y a ciertas conductas que, no hay duda, aparecen también dentro de la Iglesia, pero aparecen también fuera de la Iglesia. ¿Y el sentido altruista en ese caso? Esa actitud, sí, tú me quieres preguntar ahora, el sentido altruista no necesariamente se identifica con la vida espiritual, no necesariamente. Un ser altruista es aquel que tiene presente que el distinguido prójimo también tiene necesidades y él, porque tiene pertenencias o tiene tiene ciertos dominios de cierta realidad, porque tiene dinero, porque tiene propiedades, porque tiene cierto poder, en el grupo, o porque tiene una cierta autoridad, tiene las posibilidades de paliar la situación desmedrada del prójimo y por su espíritu altruista se dedica a ayudarles, a desprenderse de parte de sus bienes o de sus dineros para con eso ayudar las necesidades más imperiosas y más imperativas del prójimo. Podríamos decir que el legado y el sentido altruista que uno logra a través de una realidad, de la conciencia de la realidad latente, nos lleva a una especie de madurez, o no necesariamente. Mira, yo creo que el altruismo también es un medio que se educa. Hay sociedades en que la educación de los hijos es más altruista, es decir, es más compartida, es más generosa que en otras, en que es más individualista o más egoísta, como ustedes quieran entender la palabra. Yo creo que la finalidad o el nivel altruista del ser humano no es homogéneo en las diferentes partes del mundo, sino que es diferente de acuerdo a la importancia que se le atribuye a la generosidad o simplemente al compartir un bien con el otro. Y yo sigo insistiendo, quizás sea una suposición equivocada la mía, pero sigo creyendo que una vida generosamente compartida y un sentido más que de la religiosidad, de la vida espiritual compartida, se da con mayor facilidad o con mayor prontitud en Oriente que en Occidente. Fíjese que nuestras prácticas místicas en la religión cristiana son bastante complejas, bastante difíciles y bastante desconocidas. Cuando en los claustros o en los conventos se produce un brote de espiritualidad, siempre esto produce una cierta preocupación, pero inmediata. Inmediatamente vienen los abogados del diablo, vienen los especialistas para indagar acerca si ese brote de espiritualidad es auténtico o es propio de la imaginación de algunos integrantes del grupo. Y esto se aclara con la rapidez necesaria para que la tranquilidad vuelva a los claustros. O sea, el sentimiento de razón, el raciocinio. Yo creo que impera un sentido del orden establecido, de una jerarquía determinada. Un brote espiritual en un convento significa una alteración completa de la jerarquía establecida, pues. ¿O no? Sí, porque va en contra del patrón de conducta esperado. Va en contra del patrón conductual y de la autoridad que las diferentes categorías tienen o han sido atribuidas o han sido alcanzadas en un orden determinado. Entonces, un brote espiritual es una alteración de este orden establecido y de esta jerarquía necesaria. Es entendible, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Lo que me causa extrañeza, cuando hablamos de un sentido de legado, el sentido altruista y todo lo que tiene que ver con la conciencia, la madurez aquí es un proceso que va continuo, en paralelo, es un instrumento para lograr la conciencia, la madurez. Yo no entiendo mucho, yo nunca he entendido mucho cuando se habla de madurez. Yo siempre contesto con esta parábola bastante infame que digo que cuando la fruta adquiere la madurez necesaria en la rama, se cae de la rama
y se descompone sobre la hierba. La madurez de la fruta es caerse de la rama y descomponerse sobre la hierba cuando está madura. La mayor suerte que tiene la fruta es que una mano sensible la palpe antes de que se desprenda del tronco. Y como aquella mano la palpa y la concibe como madurita o no, se la lleva a la boca, ¿no es cierto? La desprende del tronco y se la lleva a la boca y se la come. Ese es el destino más favorable para la madurez de la fruta. Entonces te podríamos decir que hay una especie de muerte. Alguien dijo, en este caso voy a citarlo a Steve Jobs, decía, lo mejor que le puede ocurrir al hombre es la muerte, porque la muerte genera el paso hacia ocho esferas. Claro, por eso que yo creo, mira, para dejar espacio. Sí, yo creo que la así llamada madurez del hombre se refiere fundamentalmente a los grados de conciencia que debería tener a los 20, a los 25, a los 30, qué sé yo. En alemán, o en el culto, ¿no es cierto?, alemán, ¿sí? Casi a menudo, cuando uno llega a los 15 años, llega el padrino, el padre, o el padrino ejemplar, o la madrina, o el amigo de casa, que trae un regalito y le dice, tú a los 15, tú a los 20, ahora va a empezar la seriedad de la vida, como si empezara de un día para otro a los 15, o a los 20, o a los 25, o cuando uno adquiere cierta madurez, es decir, cierto manejo de ciertas experiencias fundamentales. Entonces, se le atribuye a la edad o a ciertos acontecimientos como terminar sus estudios secundarios, en el bachillerato, o la prueba de aptitud académica, o el ingreso a la universidad, o el término de los estudios universitarios, o el comienzo de la vida profesional, u otros aspectos de la realidad, ¿no es cierto? La confirmación, la comunión, o otros estados, como por ejemplo el matrimonio o la llegada del primer hijo. Y así sucesivamente. Siempre hay múltiples acontecimientos que, según esta costumbre alemana, predisponen al hombre a adquirir este grado de experiencia donde para él empieza la seriedad de la vida. Macana, pues, tontería. Si nunca empieza la seriedad de la vida. La seriedad de la vida empieza en el momento en que llegamos a este mundo, pues. Y termina en el momento en que dejamos este mundo. ¿Cuándo empieza uno a ser serio o no serio? Cuando asume responsabilidades. Los niños tienen que asumir responsabilidades. Están asumiendo responsabilidades todos los días. Todos los días. Y a medida en que van pasando los meses y los años, el ser humano va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo cada vez más madurez en lo físico. Eso sí que sí, cuando está grande y ya no está adolescente o está chico, es cuando uno ha adquirido la plenitud de su desarrollo físico. Ahí uno está maduro, pero claro que sí. Cuando uno reconoce el descubrir, algo así. ¿Ah? Cuando uno reconoce el descubrir. ¿En descubrir? Por ejemplo, el niño, cuando descubre algo, es algo nuevo. Después lo aprende. En el momento que lo aprende, adquiere una madurez y lo reconoce. Bueno, yo pienso que eso tú estás interpretando un proceso educativo, pues, de toma de conciencia progresiva de la realidad. Y eso es toda la vida, pues. ¿No? Yo con mi edad tengo el proceso sensación, percepción, toma de conciencia, elaboración de una experiencia, es bastante similar. Claro que el tipo y el carácter de las nociones que me ocasionan este aprendizaje necesario son otras, pero no dejan de ser, no dejan de ser. No hay mucha diferencia. Entonces, cuando le llega a uno la susodicha madurez, cuando uno se reclina y dice, esto ya lo conozco, me desagradan profundamente aquellas personas a las cuales uno ya no le puede contar nada, no, porque todos lo saben, todos lo han hecho o todos lo han experimentado. Pero por favor, ¿qué relación más catastrófica es esa? Y más exenta de interés, pues. ¿Para qué yo le digo, nazi, él ya lo sabe todo? O aparenta saberlo, o hace como que si lo supiera. No, yo creo que eso es una actitud yo creo que no se debería asumir nunca, el factor del hombre experimentado, que lo sabe todo.
no rendí, qué sé yo. O los otros, ¿no es cierto? Para los cuales cualquier tiempo pasado fue mejor. No, pues no. Yo creo que son costumbres, son actitudes que se imitan, que se han visto, que las asumía o las manejaba el padre o el abuelo o el tío o el buen amigo del padre o el amigo del tío o quizás otro personaje que frecuenta aquel grupo familiar, o simplemente tu colega, tu estudiante, amigo, o tu hermano, o tu primo, o tu prima. Entonces uno se lo pasa imitando a otros, considerando que es atractivo lo que él dice, lo que él hace. Yo también quiero hacer eso, quiero ser como aquel, imitando. Entonces los modelos están a la orden del día, siempre pues, siempre. Creo que el proceso educativo es absolutamente, no se puede pensar, ¿sí? Estos modelos de imitación, y los profesores lo saben, los docentes encargados de la educación de las criaturas lo saben y van creando todo el tiempo modelos de imitación por los cuales las criaturas crecen y se desarrollan. Sí. A veces bien, a veces mal. ¿En qué momento uno decide no tomar ningún modelo y hacer su propio modelo? Yo creo que eso no existe. Yo creo que uno siempre está pensando en algún modelo. ¿Quién es lo suficientemente sabio? ¿Quién tiene ya ese principio como de autosatisfacción o de autoconciencia? Diciendo, yo decido el modelo que quiero ser. Yo soy lo suficientemente fuerte, seguro, tengo la prestancia, tengo el carácter para yo definir el modelo que quiero ser. Y ese modelo no sé dónde está, yo lo desarrollo. No, sí, siempre tenemos los referentes. Los referentes nos acosan. Somos variantes entonces, ¿no? Somos variantes de un origen. Yo creo que somos variaciones, claro que somos variantes de un origen determinado. Pues. ¿Y dónde está el grado de originalidad? A veces el grado de originalidad que nosotros atribuimos a un personaje determinado es simplemente que desconocemos sus orígenes y sus relaciones, o simplemente sus tipos genéricos. Sí. Vamos a hacer un a don Eduardo Magner en Casa Poli, miércoles 9 de noviembre del 2011, entrevista a Victoria Andrea Muñoz Serra. Experiencia estética, don Eduardo. Respecto a la experiencia estética, ¿cómo la percibe? Bueno, esto de la experiencia estética es otra de las experiencias solo atingentes a la especie humana. Solo el ser humano es capaz de experimentar o de tener una experiencia estética. Los animales no la tienen, ni lo tienen otros elementos vivos de la creación. Solo el ser humano es capaz de tener una experiencia estética. Solo el ser humano es capaz de tener una experiencia espiritual. Nadie más. Y eso creo que hay que decirlo. Entonces, tus preguntas están orientadas hacia la capacitación o la descripción de algunas condiciones absolutamente necesarias y atingentes y limitantes a la especie humana, en la cual aparece ahora la experiencia estética. ¿Qué es lo que es una experiencia estética? Una experiencia estética generalmente se asociaba con la experiencia de la belleza, lo que es una aproximación bastante perentoria y bastante como, sin ninguna explicitación mayor. Entonces, yo lo he visto en la generación anteriores, de mis padres, siempre hablaban de la experiencia de la belleza. No hablaban de la experiencia estética, hablaban de la experiencia de la belleza, considerando que la belleza era como un atributo que existía y que circulaba entre ciertos aspectos de la realidad percibida. Reconocían la belleza como cierta situación especial de las circunstancias, los objetos, las cualidades y las relaciones de ellos entre sí, que estaban propios de esa categoría tan inefable que era la belleza. La experiencia estética tiene, no hay duda, que ver con la belleza, pero no solamente con la belleza. Yo diría que la experiencia estética fundamentalmente está orientada a reconocer el mayor o menor carácter de las condiciones
de los objetos y de sus cualidades que aparecen en la percepción ¿sí?, de diferentes tipos del ser humano. Más tienen que ver con el carácter que con la belleza. Yo creo que es una concepción contemporánea de la experiencia estética. ¿Cuáles son los medios que más le atraen o que mayor potencian, de qué forma potencian de mayor fuerza, digamos, la experiencia estética para usted? Bueno, en general la experiencia estética está relacionada con lo que apreciamos por los sentidos. Hay una experiencia estética auditiva, una experiencia estética visual, yo creo que habrá una experiencia estética también del gusto y del olfato, etc. Y de la expresión sinestésica y en general del movimiento interpretado, sí, yo creo que sí. La experiencia estética está relacionada directamente con una percepción dada por alguno de los sentidos. Entonces, para mí, yo he tenido diferentes grados de iniciación estética. Yo empecé con la música, ¿no? Es decir, con la percepción estética y de la creatividad que se manifiesta, en cierto modo, a través del carácter auditivo, de la sensación convertida en percepción organizada y en estructura auditiva a través de la música. Porque había una tradición musical en mi familia. Mi abuelo Eduardo Greve era pianista profesional, era músico profesional. Y mi madre estudió 15 años de música, se recibió de pianista y de concertista en piano, y era profesional de la música. Experiencia estética en cuanto a los medios, ¿qué medios son los que más le favorecen? En eso estábamos hablando. Mira, aquí yo estaba contando que la experiencia estética de mi familia hacia atrás, ¿sabes?, era limitada a ciertos aspectos de la realidad. Yo, mira, la línea de la familia de mi madre, tampoco la línea de mi padre, tenía mayores antecedentes en la experiencia estética de las formas visuales o de las formas sinestésicas. La experiencia estética se limitaba especialmente en la familia de mi madre a la experiencia musical, auditiva. Es así, porque mi abuelo era pianista profesional y ella también era pianista profesional. Entonces se cultivó la música como una expresión natural de la expresión del arte. Pero yo no recuerdo que me hayan dicho, que me hayan informado y que me hayan educado en la apreciación de las formas visuales. Teníamos una tía, así, una hermana de mi padre, que pintaba muy bien, pero ella pintaba con un carácter descriptivo y botánico, pero manifiesto. Y eso era considerado como la gran pintora de la familia porque transcribía, ni siquiera interpretaba, describía muy bien los objetos que ella pintaba, dibujaba o pintaba al pastel. Entonces, no había un vuelo creador, lírico mayor en ella, había una capacidad descriptiva grande, sí, que, ¿no es cierto?, que imitaba muy bien las formas naturales, pero una mayor interpretación que se hacía de los valores plásticos encontrados en natura. Yo creo que tampoco no existía en ella la clara conciencia de los valores, de los así llamados valores plásticos, pero absolutamente necesarios para tener una experiencia estética de tipo consciente y de tipo, trascendente. Volvemos a unir los términos, ¿no?, o a encontrar una relación entre los términos, porque la experiencia estética puede llegar a trascender la realidad, no hay duda de eso. En los medios, digamos, que estamos hablando de... Los medios, mira, los medios que a mí me han significado mayor posibilidades para ¿no es cierto?, para la experiencia estética han sido los medios de la imagen visual. La pintura, la escultura, todo aquello que se maneja como expresión visual de los objetos y de las relaciones de los objetos que ocasionan este tipo de experiencias. ¿Por qué en cierto momento eligió el grabado? Eso me llama la atención. En cierto momento... Es que el grabado, especialmente en la silografía, tiene una trascendencia, tiene una importancia en cuanto al manejo que se hace de la imagen y que consta de cierto rigor por los cuales se abstrae la naturaleza, se estudia, se reconoce sus cualidades y se abstrae a través de un oficio silográfico que exige entonces los rigores propios del corte
y de la abstracción propia del corte que representa al objeto en la plancha que se graba. Se graba entonces sacando pedazos de madera o virutas o simplemente áreas que son las que representan entonces el color blanco en la reproducción xilográfica a una sola plancha o a un solo color. Me interesó la xilografía por su carácter perentorio, por su carácter categórico y también por su carácter popular y también por su carácter de reproductibilidad y de la multiplicación de las imágenes que tú podías hacer de una sola versión tuya o de alguna proyección. Entonces, cada imagen podía ser multiplicada a través de los diferentes procesos de impresión. De modo que tú, de un taco labrado, tú podías hacer las obras que quisieras. Bueno, y si el taco estaba labrado en algunas condiciones óptimas, podías hacer más de 100 reproducciones. Y tenías 100 grabados de un solo taco, o más. ¿Qué le traía la serialidad? Bueno, la serialidad es otra cosa que la multiplicación. La serialidad en una obra visual, en este caso, es establecer una suerte de variaciones posibles sobre un tema determinado. En ese sentido, la gráfica tal como se concibe, incorpora la serialidad en sus propósitos creativos, porque la serialidad establece variaciones posibles de un tema determinado, que se va variando, que se va alterando y se van estudiando las mejores posibilidades de expresión de ese tema a través de las variaciones pertinentes, de las cuales habrán una, dos o más que corresponden a la realidad deseada o a la realidad imaginada o a la realidad que confunde el máximo de expresividad en su realización. Por eso que la serialidad es tan estupenda, pues, porque son las variaciones de un solo tema. El tema con variaciones es un tema serializado. La gráfica es serializada por esencia, porque va variando las condiciones de un tema en múltiples versiones o en múltiples posibilidades de expresión. Yo creo que la serialidad es un aspecto que no solamente atañe a la gráfica, debería atender a las diferentes expresiones del arte en general. ¿Se puede hablar entonces de serialidad como instrumentalización para usar un medio tal, en este caso que podría ser la gráfica, como podría ser la pintura? Yo creo que hay expresiones del arte en que usan justamente la serialización como el medio habitual para conseguir extensión y para conseguir plenitud. Muchas veces, es decir, en ocasiones no basta una sola versión de los hechos. Hay que presentar el hecho con diferencias de opinión, diferencias de perspectiva, diferencias de extensión para como completar la serie de informaciones que el perceptor o el percipiente necesita para establecer su relación integral con el objeto que le están presentando. ¿Tu experiencia estética complementa la realidad? Yo creo que a veces la experiencia estética es el mejor camino de interpretar y de percibir la realidad. No es un complemento. Ese es el medio. Sí, es un medio necesario y a veces el medio más atractivo. ¿Satisfactorio? Es que eso es relativo lo que tú puedes preguntar, porque tú preguntas el satisfactorio y le pones un signo de interrogación. No se pregunta. Para algunos será satisfactorio, para otros será insatisfactorio, para algunos será absolutamente detestable. Si tú tienes una naturaleza moralizante, basta que aparezca una mujer desnuda, ¿no es cierto?, una imagen, para que tú digas, ¡qué horror! ¡Una mujer desnuda! ¡Qué inmoral! ¿No es cierto? Una cosa absolutamente insatisfactoria. Y una bella mujer desnuda en una buena pintura puede ser un acto que produce una honda satisfacción al que la contempla. Pues. Así que contemplación o rechazo depende también de tus códigos particulares, cómo has sido codificado o cómo tú has elegido tu escala de valores. Dentro de sus códigos están los códigos de error, de arrepentimiento,
como de satisfacción. Mire, yo creo que eso está dado en todo proceso formativo, ¿eh? De que uno, obviamente, que no puede ser eficiente en todo lo que uno elige y en todo lo que uno hace. El error en todo aprendizaje es una manera de evitar, porque ¿qué es lo que significa el error generalmente? Un callejón sin salida, ¿no es cierto? Yo cometo un error cuando mi experiencia para realizar un fenómeno en sí se desemboca en un callejón sin salida. Entonces yo, en experiencias futuras similares, yo evito caer en ese callejón sin salida porque no me conduce a nada y me aísla del medio. Entonces el error es en cierta medida también conocer las diferentes posibilidades en las cuales tu expresión no conduce a nada, o se va agotando, o se va tornando miserable, o no corresponde a la realidad que tú querías obtener. Y si te damos vuelta a la realidad y planteamos el error como una oportunidad, algo no visto, no esperado. Bueno, si el error se convierte en una oportunidad no vista, entonces batimos palma, pues. Entonces consideramos que el error que no consideramos error es una nueva aventura plena de magníficas soluciones. Entonces no es un error, es una alternativa desconocida y no podemos hablar de error. Entonces es como un prejuicio decirle error, en el fondo. Entonces no le decimos error. Entonces sería lo inesperado. Claro, lo inesperado, que a veces se abre y a veces se presenta. Sí, ejemplo, a lo que nosotros pensábamos que era una equivocación, a veces la equivocación era lo más sabio que podíamos haber obtenido de nuestra indagación. Bueno, es que toda proyección creativa también es una indagación acerca de las cualidades que posiblemente nos entregan una plenitud de hechos. Hay anécdotas, por ejemplo en la literatura, hay anécdotas que nos parecen magníficas en su eficiencia, o en su conducta, o en el carácter que tienen, o en el valor que puedan representar, ¿no es cierto? Para un desarrollo altamente estético y artístico y creativo. Y nos damos cuenta que la página, aquella anécdota, ya no nos sirve para nada, pues. Se acabó, se fundió su carácter genético, que tienen un muy limitado carácter genético, ¿eh? O evolutivo. Y hay otras anécdotas que a veces nos parecen como insignificantes, que empiezan a desarrollar un material genético enorme, magnífico, y no se acaba nunca la cualidad de la asociación y de la inducción a nuevas interpretaciones, a la indagación de nuevas posibilidades, de nuevas cualidades y de nuevas aventuras, ¿no? Expresivas. Entonces, a veces el origen se va reconociendo, la plenitud genética del origen se va reconociendo a medida que va sucediendo este fenómeno. Y no se puede determinar a priorísticamente esto sí, esto es genéticamente activo y esto es genéticamente inactivo. Probemos. En el probemos, en la experimentación estética, que por ahora lo estamos hablando de experimentación estética, hay etapas. ¿Las podría categorizar o se deja llevar? Bueno, es que yo creo que toda experiencia estética va fijando sus etapas, pues. Sus etapas de mera intuición, sus etapas de aproximación y rechazo, su carácter de apertura a ciertas características en ocasiones desconocidas que te van creando todo un desarrollo, un camino cada vez más preciso, cada vez más seguro, cada vez más próximo a una imagen que a ti te parece entonces representativa o deseada, o que correspondía de algún modo, o que correspondería de algún modo a aquella imagen intuida que al comienzo tú querrías haber alcanzado o querrías alcanzar a través de tu proceso creativo. No sé yo creo que me estoy expresando con bastante claridad al respecto. Por ejemplo, hay un autor alemán, creo que es Willy Baumeister, que habla tiene todo un libro sobre lo desconocido en el arte. Das Unbekannte in der Kunst. Estoy citando en alemán. ¿Por qué no voy a citar en alemán si casi siempre se cita en francés o en inglés? Yo cito en alemán. Das Unbekannte in der Kunst es un libro encantador en el cual este autor justamente
explica o explicita las características de los aspectos desconocidos de una aventura creativa, de orden excepcional o de orden, en este caso, estético, pues. Son todos los aspectos desconocidos que para él intervienen en el proceso creativo. Aspectos desconocidos que no estaban en absoluto introducidos en el programa inicial, que aparecen en el desarrollo y que son tan atractivos y tan necesarios que a veces desvirtúan o cambian de dirección el mismo proceso creativo. Entonces, el ser creativo tiene que tener la sensibilidad suficiente. Estoy tratando de citar aquel libro. Tiene que tener la sensibilidad y la disposición suficiente de dejarse influenciar por la aventura de lo desconocido que va a aparecer en su propio proceso creativo. Porque ese desconocido lo conduce a veces a la plasmación o a la realización o a la concretación de los impulsos que él en su conciencia no había considerado en sus comienzos. Y lo conducen a veces a la realización de obras creativas de un alcance que él no había imaginado. Dentro de eso, hay en metodología de investigación la exploración en la parte metodológica. En este caso, uno va explorando y a medida que va explorando va descubriendo cosas nuevas y va instrumentalizando y haciendo un método, ¿no? Ese método de investigación. Usted utiliza un método. ¿Es partidario de utilizar un método en el arte? Yo creo que es absolutamente necesario si uno quiere realizar obras de cierta trascendencia o de cierta continuidad o cierta estructura. Toda obra tiene que tener una estructura y esa estructura tiene que estar consecuentemente realizada en sus factores primarios, secundarios, etc. Y fundamentalmente en sus factores de relación. Yo creo que la estructura primordialmente está dada más que por la utilización de las unidades en el orden establecido, sino que por establecer sistemas de relación de estas unidades entre sí para lograr un orden determinado. Yo creo que sí, yo creo que cada proceso creativo va realizando y va descubriendo su propia estructura inmanente que tiene que tenerla. Y entonces, bueno, pero que a veces uno no la descubre y sigue tanteando, ¿no es cierto?, en lo oscuro. Entonces uno tiene ciertas expresiones como lo misterioso, lo desconocido. Bueno, lo mismo, el aspecto desconocido de este autor es hacer conocido lo desconocido e instrumentalizarlo como objeto cada vez más consciente de aquella realidad que uno está creando. Y ese es el valor de lo desconocido, que te aporta con elementos nuevos en tu creatividad, desconocidos para ti, inconfundibles, es decir, que todavía no habías reconocido como conscientes en tu obra. Entonces, yo creo que todo proceso creativo también es un trabajo de conocimiento cada vez más preciso o más profundo de la realidad que tú estás manejando. Yo creo que en toda relación humana también hay un aspecto de esa naturaleza creativa o recreativa en la cual uno va conociendo al otro o a la otra progresivamente en el tiempo y la va recomponiendo y la va reconstituyendo y la va reconociendo en su aspecto desconocido. Yo creo que todo ser humano en un comienzo es un desconocido para el otro. Y ese desconocimiento, lo desconocido en el arte, lo desconocido en las relaciones humanas, podríamos, ¿no es cierto?, ampliar el término. Lo desconocido de nuestra relación con nuestro mundo de posibilidades, de experiencias. Dentro de lo desconocido, el artista en sí mismo, el conocerse a sí mismo, por ejemplo, la experimentación, cuando uno empieza a trabajar en algo, y de repente uno no sabe a lo que va a llegar, no sabe ni siquiera desde dónde partir en algún momento, y llega a alguna parte, y uno se desconoce a sí mismo de sus capacidades, incluso se asombra de la obra, o se asombra de lo que logró. Bueno, lo que tú estás diciendo seguramente forma parte de un aspecto de lo que Bauman se llama lo desconocido en el arte, o del conocimiento del arte, o de las posibilidades creativas del arte en uno, pues. Uno no sabe qué cosas puede hacer. A lo mejor uno está llamado a hacer las grandes obras maestras de la humanidad, pues, y no lo sabe.
¿Y es necesario saberlo? ¿Crees tú que Durero lo sabía? ¿O que Leonardo lo sabía? ¿Crees tú que...? Yo creo que se murieron sin saber lo importante que habían sido. Sí, la trascendencia no creo que la hayan dimensionado nunca. No, nunca. Pero yo creo que estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Pero claro, si no, no habrían sido tan consecuentes. Exacto. Claro. Estaban realmente Claro. seguros de sí mismos. Claro. Además, el hecho de no saber lo que uno está haciendo tampoco no es ninguna cualidad. La cualidad mayor es saber lo que uno está haciendo, pues. Saber cada vez mejor lo que uno está haciendo. ¿No es así? Porque si uno no... Entonces decir, pero sí, es tan maravilloso, ni sabía lo grande que era. ¡Ah! ¡Qué tontería! No sabía lo grande, lo importante que era. ¡Ah! Mala suerte para él no saberlo, pues. De ahí lo sabido. ¿No es cierto? Si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Eso es, pues. El primero que tiene que saber de la importancia de lo que está haciendo, el que la está haciendo, pues. Porque si no, ¿cómo no te crees? Entonces, a mí me da mucha risa cuando dice, pero si él era tan bueno, tan ingenuo, ni sabía lo importante que era. Tonto era entonces, pues, si no lo sabía. Porque eso es tontería, falta de conciencia. Exacto, y la falta de conciencia también se transmite a otro. Claro que sí. Porque si uno no sabe lo que es, Pero ¿cómo va a convencer al otro que pero es lo mismo? obviamente, la docencia está basada en una toma de conciencia mayor que de los pobrecitos educandos, que tienen que tornarse conscientes a través de un proceso educativo determinado. ¿No es así? Yo creo que esa es la máxima finalidad de la educación, la toma de conciencia sistemática de los pobrecitos educandos. Yo digo pobrecitos porque generalmente no están sometidos a procesos convenientes en su educación. Me gustaría que sugiriera, como lo que estábamos conversando al almuerzo recién, ¿qué materias agregaría a un sistema educacional? Como Mire, temática. Yo agregaría, bueno, a lo que decíamos recién, Claro, eso me gustaría que lo repitiera. Mira, y yo creo que son aspectos de la realidad consciente. Mira, ¿quién nos enseña nosotros a meditar? Nadie. ¿Y qué es lo que es la meditación? Es una recurrencia ordenada por la cual nosotros insistimos, revisamos, criticamos, nos adentramos en un orden determinado, pero con una función crítica consciente. Es una toma de conciencia progresiva de la realidad que nos ocurre. ¿No es cierto? Ahora, dentro de ese término está lo que estamos hablando ahora. ¿Quién a ti te produce o que te enseña una experiencia de tipo estético? Bueno, los profesores de arte tendrían que saberlo, ¿no es cierto? Pero a ti, los profesores de arte que has tenido, ¿te han enseñado experiencias estéticas profundas, reveladoras, conscientes, importantes? No, porque para eso hay que tener autoconciencia y que tener autocontrol también. Por eso. Y dominio de sí mismo, y conocerse a sí mismo. ¿Y quién la tiene de los profesores de arte? Si son repetidores, casi siempre son repetidores de fórmulas que han aprendido en ciertas academias o en ciertas formaciones profesionales. Usted nombró también... Ahora, yo pienso que la enseñanza de la experiencia estética, pero como conocimiento de la realidad, como conocimiento íntimo y maravilloso. Bueno, maravilloso ya es un adjetivo puesto en duda. Y magnífico, ¿no es cierto? Rico de la realidad, la experiencia estética debería ser escrita con mayúsculas en toda educación de las criaturas. Como también lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Las fuerzas de la meditación... Hablo también de la actuación. Claro, de la meditación, ni siquiera tanto religiosa como espiritual. La vida espiritual como enseñanza, como progresión, como aproximarse a la dimensión divina de la vida en general, es una enseñanza absolutamente necesaria para mí. La trascendencia. Claro, el sentido de la trascendencia. ¿Qué es lo que trasciende al ser humano? ¿Qué es aquello que trasciende? Su labor. ¿Ah? Su labor. ¿Su labor. Su labor en los distintos campos. Claro, pero ¿qué es lo que es la trascendencia? El legado. En un sentido, qué sé yo, cósmico sideral. Es lo más complejo. O en un sentido sagrado, pues.
La trascendencia es la presencia divina. Exacto, más allá de la carne, más Claro allá de la que sí, vida, más allá de justamente. todo. Ahora, lo que decimos, ¿qué es lo que tú insinuabas como tercera? Cuando hablábamos de qué elementos pondría dentro de un plan de estudio así Sí, revolucionario, aparte de meditación, de claro, la actuación. sí, la actuación. Yo creo que a nosotros nos deberían enseñar sistemáticamente a adquirir roles, a jugar roles. Adscribimos a elegir roles determinados. Eso sí que lo debo decir a conciencia. Yo me he pasado la vida desde que empecé a tomar conciencia, me he pasado la vida asumiendo roles, asumiendo papeles y jugándolos con la mayor consecuencia mente posible. El rol del hijo formal y educado y obediente. El rol del estudiante eficaz, disciplinado y estudioso. El rol, ¿necesito?, del buen hijo. El rol del buen padre. El rol del buen marido. El rol del buen profesional. El rol del buen ciudadano. El rol del que elige bien a sus presidentes. O el que puede elegir mal a los... Bueno, pues, ¿cuántos roles? ¿Cuántos roles ya he enunciado? Y todos los roles tienen sus predicamentos, tienen su moral, tienen la manera que uno tiene que comportarse, y cuando uno se comporta de otra manera que es diferente a lo habitual, a lo consagrado, o uno es un mal padre, un mal marido, o un mal hijo, o qué sé yo, qué mal ciudadano, ¿no? Cuando uno no actúa de acuerdo a ciertas reglas, claro, están las reglas de la moral, claro, y están las reglas que impone la Iglesia, pero claro, yo estoy convencido que la Iglesia está mucho más preocupada, ¿no?, de establecer morales públicas por las cuales los fieles no se sacan los ojos los unos a los otros que de los coeficientes posibles de una experiencia divina, fíjate. Y no estoy hablando solamente ¿no es cierto?, de la orden vaticana, sino que también de las órdenes luteranas, protestantes y demás, bautistas, etc. Toda la línea. Sí, en toda la línea. Estamos de acuerdo, ¿no? Están más preocupados de la organización de la vida práctica y de una especie como de moral pública indispensable que de las vías del conocimiento de la realidad trascendente, sagrada, mística y, claro, bueno, están instrumentalizando espiritual. mucho el capitalismo de la Iglesia. Pero seguramente que sí, pero si la Iglesia es uno de los socios capitalistas más grandes de Occidente, pues. Pero si todo el mundo lo sabe. Pero no se dice porque es de mal gusto decirlo. ¿Cómo puede decir? La Iglesia es un orden dedicado a la vida, ¿no es cierto?, trascendente, a la vida espiritual. Pero no, es el orden capitalista más grande. La Iglesia católica es uno de los capitalistas más grandes de la vida occidental. Es la máquina de poder. Pero claro, es el poder material de la Iglesia. Y eso está basado en capitales, en plata, en dinero acumulado en los diferentes bancos. Bueno, los primeros capitalistas, diría, los primeros que acumularon. Pero así es, pues. Necesario para su constitución y para su subsistencia, o claro, en el tiempo. Pero bueno, pero sí, pues. Nos quemaremos entonces, pues, maestro. ¿Ah? Nos quemarán después de esta entrevista. No, pero si yo digo todas las cosas que se saben, yo no digo nada nuevo. Pues. Eso es lo terrible, decir lo que se da, se sabe. Pero se sabe, pues. Yo no he dicho nada nuevo, por favor, que me registren. Ahora, ¿vamos a la tercera? Sí, hagamos un correo. Tercera parte de la entrevista de Eduardo Mainer en Casa Pauli, miércoles 9 de noviembre del 2011, sobre los universos trascendentales del ser humano, en este caso el sentido del humor, ironía, el rol de la risa. Revisada por Victoria Andrea Muñoz Serra. Con Eduardo Mainer, ¿me podría decir en el sentido del humor, la ironía, el rol de la risa, qué puede ser, cómo usted se autodefiniría su descripción de su patrón cognitivo o su personalidad frente al tema de la ironía, el rol de la risa, el sentido del humor, a lo que nunca se pregunta o un tema que en realidad no se le da la importancia que se debiera, que sirve incluso hasta para sanar? Sí, mira, yo pienso que, sí, esta es una pregunta muy importante, muy importante. Sí, tú dices bien, a menudo esto no aparece en las entrevistas. Yo creo que el sentido del humor
tanto el sentido del humor como la ironía, no se identifique el sentido del humor de la ironía. La ironía es parte de un grupo mayor que es el sentido del humor que uno tiene que tener. Ahora, ¿qué es lo que es el sentido del humor? Se pregunta uno, ¿no? El sentido del humor es una actividad por la cual uno confronta dos o más realidades de tu entorno o de tu conciencia o de tu aventura existencial y le empieza a encontrar cualidades que se alejan de una seriedad manifiesta y que manifiestan cualidades a veces absolutamente descontroladas, disímiles y que te asustan o te asombran o te producen un sentido de la hilaridad o un sentido de la alegría de vivir que hasta te conducen a una alegría que desemboca en una risa. La risa siempre es motivo de una alegría cuando no es sarcástica o cuando no es, ¿no es cierto?, negativa, como que si uno se está riendo del otro. No, la risa siempre es una cosa positiva, una aceptación gozosa de una circunstancia que te ha tocado vivir o que tú reconoces en tu medio ambiente o en tu medio ambiente habitual, una circunstancia nueva, gozosa, llena de, a veces de comicidad. ¿Qué es eso? Son cualidades que a veces son irreconciliables, que se tienden a conciliar, tienden a ser interpretadas o a ser reinterpretadas en unidades a veces imposibles y que te producen esta especie como de rechazo cómico, de rechazo no consecuente, inconsecuente, Lo en la insólito. cual Lo insólito. Sí, claro, la risa es el reconocimiento de ciertas cualidades insólitas y no prescritas en un orden determinado. Yo creo que la risa, fíjate, es algo que los moralizantes y los moralizadores no consideran en su conocimiento del mundo. Todo lo contrario, muchas veces la risa para ellos es una cosa negativa que debería estar prescrita. Todos aquellos que se lo pasan riendo no son aceptables, no, pues, porque entonces aparecen opiniones tan extrañas y tan estrafalarias como la risa abunda en la boca de los tontos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa expresión. Me parece insólita y me parece tonta ella. ¿Por qué? ¿Por qué la risa abunda ¿no es cierto?, en la boca de los tontos? Pero yo creo que hay que ser inteligente para reírse y no tonto. Todo lo contrario, la risa abunda en la boca de los inteligentes, diría yo, en los conscientes de este mundo y no de los tontos. Los tontos de este mundo no tienen ni siquiera la conciencia para reírse, porque son tontos. No reconocen el exquisito sentido del humor o de lo insólito que aparece asociado a ciertas circunstancias, porque son tontos. ¿Qué es lo que es ser tonto? No tener el grado de conciencia para darse cuenta de las cosas. Eso es la tontería. No ven la relación. ¿Ah? No ven las relaciones que Y pueden provocar. fundamentalmente no ven las Relaciones que pueden provocar risa. Claro que sí. Entonces, la risa no abunda en la boca de los tontos. La risa abunda en la boca de los inteligentes. ¿No es así? Cambiemos Sí. este refrán popular que yo no le encuentro justificación alguna. ¿Y cómo definiría su autodescripción, digamos, en este caso Mire, de patrón yo cognitivo? creo que, ¿Cómo usted mire, la sí, interesa? a menudo a mí me prescriben o me acondicionan o me critican una cierta ironía con la cual yo me refiero a las cosas que suceden en este mundo, a mí y a los otros y a mí. Yo creo que la ironía es una manera muy culta de referirse a hechos que pasan que le pasan y le sobrepasan a uno. ¿Por qué? Porque la ironía es un trabajar con códigos de asimilación, de ocultación, generalmente de tipo metafórico o de tipo de analogías manifiestas. Uno dice una cosa por otra. Entonces son códigos de ocultamiento, pero de revelación intrínseca que el otro debe conocer y debe entonces
aplaudir o debe recibir, porque él está desacondicionando los efectos de la ironía, esta oculta manera de referirse a ciertas cualidades, y él entonces hace el trabajo contrario de volver a la realidad directa que alude la inflexión irónica, y se produce entonces el contacto, pero en el otro sistema, en el sistema paralelo aludido. Y esa es la gracia, pues. Porque uno empieza a reconocerse con un parpadeo de ojos, así, como reconociéndose que lo que uno está diciendo es falso. Yo exagero, pero es una falsedad aparente que asume los riesgos o asume las condiciones de la otra verdad implícita a la cual uno, ¿no es cierto?, uno alega o que uno proyecta o que uno alude en el otro. Y el otro entonces reconoce ese juego o ese jueguito y lo acepta y lo retribuye, quizás con otra ironía o simplemente con una aceptación de aquel principio enunciado. Una verdad velada de la metonímia. Yo creo que en la ironía hay también una enorme cantidad de pudor, de no decir las cosas directamente, sino de decirlas indirectamente, disfrazadas de otra cosa, pero aludidas directamente a través de un objetivo de comunicacional directo, que es el juego de la ironía. El juego de la ironía es un juego oculto. Tú no puedes ser irónico con una persona que no reconoce la ironía como un elemento de comunicación. Que no maneja los códigos. Claro, que no maneja los códigos, no, pues, no, porque te van a tomar todo en directo, pues. Entonces se va a deshacer la comunicación. Y muchas veces te van a tildar de grosero o simplemente de mentiroso. ¿Cómo puedes decir esto? Así, así, porque no está la otra parte de la descomposición y de la restitución y de la comprensión del juego alterado de la ironía, de la desconstrucción de la desconstrucción propia del juego irónico. Y de la realidad misma, porque... Claro, yo no consigo, fíjate que yo consigo, esto también es malo decir, para mí la vida de relación acondicionada a procesos de la ironía compartida, a mí me parece una manera culta de entenderse. Y también puede ser cruel. ¿Ah? También puede llegar a ser cruel. De ironía. Puede llegar a ser sí, cruel. pero entonces la ironía se convierte en sarcasmo. Sí, esa es la que quería llegar. Esa es la diferencia. Pero ya deja de ser irónico, entonces es sarcástico. La gente sarcástica es desagradable, pues. Uno no tiene por qué ser sarcástico en este mundo. No. Y en su historia de vida, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo ha jugado el papel la ironía o el sarcasmo? Yo muchas veces, hasta en el grupo de la misma familia, he tenido que dominar mi ironía y no manejarla. Por ¿no es cierto?, la posibilidad de ser malinterpretado. ¿Sí? Ahí está con personajes muy cercanos a la familia que no entendían que yo estaba ironizando cuando lo estaba haciendo y me han tomado a pecho cosas que yo establecía como irónicamente descompuestas o desconstruidas. Entonces, no, pues, entonces yo a veces dejé de ser irónico simplemente para ser directo, sencillo y categórico, diciendo las cosas tal como son y no tal como la ironía las podría haber interpretado, reinterpretado, conducido, arrebujado, ¿no es cierto?, transformado en una realidad quizás más graciosa, más atendible o menos comprometida con la realidad. Y más compleja también. ¿Ah? Y más compleja. Claro que sí, más compleja. Más rica. Más rica en connotaciones, sí. Y en asociaciones posibles. Sí. No hay duda. Sí. Por ejemplo, ¿y qué evento podría relatar que marcaron esa diferencia? ¿En qué momento usted empieza a instrumentalizar la ironía? ¿O por qué la utiliza? ¿O por qué le gusta usarla? A mí me gusta usarla porque a mí me parece que es una forma muy culta de referirse a las cosas que nos pasan y a la definición de las cualidades de este mundo. A mí me parece que es una forma muy culta de entenderse. Bueno, los ejemplos hay
hay muchos, ¿no? Pero ¿para qué? Pues, sí, yo creo que en un 100, pues... Pero podría dar algunos roles que podrían usar la ironía. ¿Ah? ¿En qué roles se podría usar la ironía, por ejemplo? ¿O en qué circunstancias se Fíjate podría que yo en la educación, por ejemplo, en la educación, yo fui profesor mucho tiempo, de unos ramos, pero maravillosos, en los cuales estaban los ramos de la historia del arte y de la estética. Yo enseñé historia del arte, enseñé estética en varias instituciones. También estuve ¿no es cierto?, en la parte de la composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura, enseñando medios de expresión arquitectónicos, ¿no? Entonces, generalmente en esos medios sistemáticos en que uno establecía las reglas básicas del juego y el conocimiento de las realidades a construir y a dominar en el juego, ¿no es cierto?, de la composición, fíjate que la ironía estaba ausente. Porque la ironía implica ya un conocimiento de las relaciones que uno está tratando. Relaciones que el alumno no tiene por qué tener y generalmente no tiene. Entonces, cuando uno es irónico con alumnos, los desconcierta, pues. Entonces uno tiene que ser mucho más categórico, más simple, más 2 más 2 son 4, pues. Uno sabe que 2 más 2 son 4, uno sabe que 2 más 2 son 4 son 5, menos 2 más 1, ¿no es cierto? Pero no 2 más 2 son 4. Bueno, es una manera irónica, es una manera de ironizar el proceso. Pero al alumno uno tiene que decirle que 2 más 2 son 4, pues, y nada más, y punto. Y que lo entienda, si es que es capaz de entender. Sí, que lo entiende. ¿No es cierto? Otra ironía, si es capaz de entenderlo. Claro, si es capaz de entender. La ironía y el sentido del humor, ¿se pueden aprender entonces? Yo creo que sí. Yo creo que yo haría una gran cátedra de sentido del humor y ironía desde las primeras preparatorias hasta durante toda la carrera. Estoy seguro que la ironía se puede entender. Claro, hay una predisposición, ¿no?, a manejar el sentido del humor, que la predisposición está más marcada en unos que en otros, pero el sentido del humor también se puede aprender. Estoy seguro de eso. No, pero ¿cómo puede decir esto si uno tiene o no tiene sentido del humor? Bueno, pero aquello, tratamos de uno de tus últimos temas, el de la tonta gravedad. Sí. La tonta gravedad. Yo tengo un aforismo que dice así: ser tonto grave es tonto y es grave. Yo creo que ser tonto grave es lo más estúpido que hay. Es lo más tonto que hay. Es lo más grave que hay. Es lo más ineficiente que hay. Es lo más innecesario que hay. Uno no tiene por qué ser tonto grave. Ser tonto grave es un atentado en contra de las relaciones graciosas de los hombres entre sí. Es una constante apelación a la moral. Pero por favor, si los moralistas son gente desagradable. Los moralistas debían, ¿no es cierto?, ser moralistas irónicos, entonces uno los soportaría mejores. Pero ser, moralistas tonto graves, insoportable, pues. Moralistas gozosos. Claro, moralistas gozosos que gozan, pero no tontos graves. La tonta gravedad uno debería eliminarla del juego de relaciones de los seres humanos. Esta gravedad, pero castigarla, perseguirla. Entonces tendríamos 8 elementos que podrían enseñarse en las escuelas. El sentido del humor. Pero obviamente que sí, y no ser tonto grave por nada del mundo. Pues hay un prejuicio sobre La anti-tonta gravedad, una cátedra. ¿Qué tienes que aprender hoy día? Mira, tengo una cátedra magnífica, la anti-tonta gravedad. ¿Y qué lo enseña? El irónico de turno. ¿Y quién es el irónico de turno? Uno de los profesores más conscientes que tenemos en nuestra escuela, que ese es el único más consciente de todos. Que vivía levitando. Digo, poto madre, si no va a quedar en órbita. No, pero sí, no. La limitación no creo que sea un aspecto de la ironía ni del sentido del humor. La limitación es una parte por la cual tú empiezas a dominar ciertos aspectos de las leyes naturales y empiezas a dominarla por una disposición divina, me imagino yo.
por Sí. una iniciación divina. Pero atendiendo a lo que se entiende por grave, parece que se asocia a la persona grave con la persona inteligente, la persona que sabe. Y yo creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No, las personas graves son tontas graves, casi siempre. Sí, pues. Quieren ser inteligentes. Esa pretenden ser- seriedad, el sabio nunca ha sido serio, pues. Y menos fome. No, el sabio es un hombre lleno de ocurrencias, de connotaciones, de asociaciones, de, qué sé yo, de golpes de ingenio. El ingenio, mire, para ser ingenioso hay que ser inteligente. Porque uno tiene que darse cuenta del juego inefable, insólito, de las relaciones entre sí que tienen las circunstancias que le está viviendo uno, pues. Entonces, los sabios nunca son tontos graves, nunca, pues. Ahora, si yo encuentro que un sabio es tonto grave, no, deja de ser sabio en ese mismo momento. Y descubrir el obvio, así, lo insólito. ¿El qué? Descubrir el obvio, lo insólito. Pero claro que sí, pues. Pero claro que sí. Imagínate que en estas circunstancias sucedieran cosas insólitas. Nos llenarían de emoción, pues. Si empieza ahora, un pájaro, ¿no es cierto?, chico ahí en el cielo, se empieza acercando y se convierte en una enorme águila de 2 metros de tamaño, ¿no es cierto?, y se introduce aquí dentro de nuestro juego y choca con el pico parado aquí contra por ejemplo, nuestro ventanal. Sí. Y se desploma, ¿no es cierto?, inconsciente aquí. Y dice, oh my God. Oh my God, ¿no es cierto? Qué cosa más insólita, más extraordinaria nos ha ocurrido. Mire cómo está ahí el pobre pájaro. Que por querer participar en nuestra conversación, miren lo que le pasó, pues. Perdió el conocimiento, perdió la conciencia. A ver, y un inconsciente. No era así un pájaro. Era grave. Era un pajarón. Un pájaro. Cualquiera. Cualquiera, me interrumpió, me decía. Tonto grave. Tonto grave. O como deberíamos haber dicho, nosotros en vez de haber estado aquí tan formales con smoking y yo vestía así con años 50, deberíamos haber estado desnudos nomás, ¿cierto? Pero mira, esto puede para Lucho, puede ser también una exageración. Yo me puse mi smoking que me lo mandé a hacer para las grandes ocasiones de mi vida, porque me parece que me hacía falta un traje fino y distinguido que yo me pusiera en las circunstancias que a mí me parecen importantes. Esta entrevista me parece lo suficientemente importante para haberme puesto mi smoking y es bonito. Pero me lo he puesto 3 veces, ¿no? Si es muy nuevo, pero es bonito. Tengo un sastre que me lo hizo muy bien. Y es una tela que ha sido muy clarita, muy liviana, que me viene muy bien, especialmente en el sol, pues, y en el verano. Y me lo voy a seguir poniendo porque me gusta estar en este smoking, aunque nadie lo use. A lo mejor voy a crear una nueva moda de usar el smoking a pleno sol a mediodía. Claro. ¿Por qué no? Si usted se siente bien, use su smoking. Tome el sol en smoking. ¿Te llevaste aquí? ¿Algo que Dejémoslo hasta aquí, sí. Hasta luego. Gracias.